Estamos en el capítulo 13. Y miren, nada más le hago un recordatorio de cómo va esta carta. Si se da cuenta, empezamos con mucha doctrina. En algunos puntos hasta un poco difíciles, ¿verdad? De tratar. La carta a los romanos, si bien toda la palabra de Dios es vital para nosotros y toda es importante, esta carta tiene pues una importancia en el entendimiento para el cristiano, porque si bien no nos convertimos ya cuando conocíamos las cosas completas y totalmente de Dios, ¿verdad? Fue por gracia de Dios. Claro, nos tuvieron que haber hablado de Cristo, de su sacrificio, del pecado en nosotros, que necesitábamos arrepentirnos de esa forma de vida. Y bueno, vino la palabra de Dios e hizo la obra. Pero el énfasis que se tiene aquí en Romanos en un inicio es que la salvación es por gracia, no es por obras humanas. Porque también anda ahí, tanto en nuestro pensamiento natural como en un adoctrinamiento en algunos lugares, donde se le lleva a las personas no a creer, sino a hacer cosas. Gracias. No a creer, sino a hacer cosas. Le decía en algunos lugares, o algunas personas dicen, es que tú te preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Te tienes que congregar, te dicen, ¿no? Tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que dejar de los vicios, tienes que hacer buenas cosas, tienes que ayudar, tienes que portarte bien, y tienes que hacer y hacer y hacer y hacer. Y si bien un cristiano actúa así, no puede alcanzar la salvación para que haya una transformación por medio de las obras, sino todo apunta a la cruz de Cristo, todo apunta a la obra de Cristo. Ahí es donde nosotros alcanzamos salvación, ahí es donde Dios nos imparte una nueva vida, ahí es donde Dios nos libra del pecado, ahí es donde Dios nos adopta y nos hace sus hijos, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, en nuestro corazón, nos empieza a santificar el Señor, nos da la nueva vida que hoy tenemos. Y ahí hasta ese momento es cuando podemos empezar a hacer buenas obras de justicia delante de Dios, que sean aceptadas por Dios hasta que tengamos la nueva naturaleza que no recibimos por medio de las obras, sino por medio de la gracia. Le digo, es mucha doctrina la que empezamos tomando, ¿no? Y poco a poco va cambiando y nos va dejando situaciones prácticas, ya habiendo entendido la salvación, ya habiendo aún clamado por esa salvación, teniendo la nueva vida que Dios nos da, también Dios nos demanda y nos muestra el camino como debemos de vivir. Y si hay algo bien importante, hermano, en el mensaje de la Biblia, que se habla muchísimo, es del amor. Y de hecho hoy vamos a hablar del amor. Claro, cuando uno empieza a escudriñar la Escritura y ve lo que habla del amor, se da cuenta que es muy diferente a lo que el mundo habla y concibe del amor. No que no pueda haber romanticismo y situaciones que usted puede encontrar en cualquier definición del amor en el mundo, pero va más allá de una emoción, va más allá de un sentimiento, va más allá de palabras. Y si bien no vamos a hablar del amor especialmente de esposos, de pareja, pero también va incluido lo que Dios nos habla del amor. Y si se da cuenta, en versos anteriores, en el contexto inmediato está hablando que debemos de respetar a las autoridades, ¿verdad? ¿Sí recuerda eso? Lo veíamos, que las autoridades son puestas por Dios. Y al final decía, no debas nada, ¿no? Decía, paga tributo, ¿no? Paga impuesto, paga tributo, paga honra. Y dice el verso 8, siguiendo lo que veníamos viendo, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y todos entendemos, de hecho lo vemos en los evangelios,
Cuando algunos se acercaban a nuestro Señor Jesús, algunos le llegaron a preguntar, ¿cuál es el mandamiento más importante, ¿no? ¿Y qué es donde nos tenemos que enfatizar? Y Jesús le respondía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y decía, llama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué daba este énfasis? Porque vamos a entender hoy que toda la ley, que todos los mandamientos de Dios se pueden resumir en este entendimiento. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Dice, está diciendo, si algo vamos a deber, ¿sí? ¿Qué va a ser? El amarnos unos a otros. Primero nos decía, paga lo que debes a cada persona. Y esto también viene incluido, cuando dice aquí no debáis nada a nadie, es que tú no puedes como cristiano deberle cosas a la gente, por ejemplo, si le pides prestado a alguien. ¿Sabía eso usted? Es decir, debemos de pagar las deudas, pero hay una deuda, lo que nos está diciendo aquí, que no vamos a poder pagar inmediatamente. Esa deuda va a ser el amar a los otros como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una deuda que está constante, ¿verdad? Mientras tengamos vida y mientras estemos en esta tierra y mientras estemos rodeados de personas, aún hermanos en la fe y aún personas que no creen, les debemos, está diciendo aquí, les debemos ¿qué? El amarlos a ellos, el amar a nuestro prójimo. Pero si algo podemos también rescatar de lo que decía, la Biblia reprende a aquel que toma prestado y no paga. ¿Sabía eso usted? Usted puede buscarlo ahí en su casa, en el Salmo 37, en el verso 21 habla de eso, que el impío toma prestado y no paga. Y lo primero que nos dice, no debas nada a nadie. Y va más allá, sí, le estoy hablando de algo monetario, pero va más allá. Por ejemplo, los hijos no le deben de ver respeto a sus padres, tienen que respetarlos. Nosotros como cristianos, aún como ciudadanos, no debemos de deberle respeto a las autoridades, debemos de respetarlas, como lo leíamos anteriormente, y sujetarnos a ella. No debemos de deber estar endeudados, ¿verdad? Mire, si bien hay algunas excepciones donde nos podemos endeudar por una situación difícil económicamente, pero la gran mayoría de nuestros endeudamientos es por una falta de sabiduría. Perdón que se lo diga, pero eso es la verdad. Y no se lo tome personal. O sea, escuche el consejo. Muchas veces cuando llegamos a endeudarnos es por falta de sabiduría, a veces porque queremos las cosas ya. Yo sé que hay algunas excepciones, no estoy tomando, todos los que deben tienen falta de sabiduría, no estoy diciendo eso. Pero gran parte de a veces el endeudamiento que tenemos con otras personas, sea de respeto, o sea de cosas materiales o de cualquier otra cosa, es por falta de sabiduría, por falta de sometimiento a Dios. Mire, yo no tengo tantos años viviendo solo, apartado de mis padres, pero ya tengo unos cuantos y si algo le puedo decir es que yo he aprendido eso, a no deberle, ni siquiera a los bancos y eso, ¿no? Y eso te da tranquilidad. Y llega un momento donde dices, si no tengo, pues no lo compro. ¿Lo quiero? Pues voy a esperar en Dios, voy a confiar, voy a ahorrar. Y poco a poco, ¿no? Todo lo que Dios nos ha permitido tener ha sido pidiéndole guía a Él, sabiduría, y entendiendo que son cosas que no nos dan valor, que sí nos dan una comodidad. Claro, las cosas te dan comodidad, ¿no? Que sí nos dan
Tal vez un resguardo, ¿no? Las cosas, el tener ciertas cosas, pero que no tienen ningún valor, es decir, que no voy a cambiar delante de Dios si tengo o no tengo. Y así empezábamos, decíamos, bueno, no teníamos, porque yo salí de mi casa y salí con mi colchón y mi ropa. Mi mudanza entró en una camionetita, ¿no? Y bueno, ya cuando... Mire, le voy a dar hasta algo, ¿no? Que nosotros hicimos. Yo cuando me iba a casar con Tania le dije, no tengo todas las posibilidades para ofrecerte todo lo que yo quisiera, pero te dejo que tú escojas. ¿Quieres una boda con cosas, con recursos, ¿no? ¿O quieres llegar a tu casa y tener lo básico, lo esencial? Tener tu comedor, tener tu sala, tener pues tus cosas con las que puedes estar, ¿no? Digo, ya no está por aquí, pero le pueden preguntar. Digo, tú piénsalo. Digo, es que yo lo que creo es que podemos tener una reunión, invitar a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero muy sencilla, muy básico. Pero podemos llegar a casa y tener, pues, le digo, ¿no? Una cama, porque me ha tocado ver a veces que en sus bodas echan la casa por la ventana y llegan y no tienen ni dónde, el siguiente día no tienen ni dónde dormirse, ¿no? Y yo le dejé a ella que escogiera, ¿no? Le digo, tú piénsalo, y ella me dijo, no, hacemos algo sencillo y que mejor tenemos cosas en la casa. Dije, me parece la mejor decisión, ¿no? Pero aún así no fue así de que ya tuviera todo, ¿no? Pero nosotros nunca jamás buscamos endeudarnos, ni nada. Decía, vamos a comprar esto, esperábamos con sabiduría un buen tiempo para comprar, porque usted sabe que hay buenos tiempos para comprar las cosas, ¿no? Y jamás pedimos algo, un crédito, algo. Lo que llegué a hacer más fue pedir un apartado, pero tenía que pagar antes para que me lo pudieran dar. Porque yo decía, si me lo dan antes a mí, de yo pagarlo, yo voy a pensar que es mío y voy a decir, no, ya luego lo pago, ¿no? Pero cuando yo lo vi así, yo tengo que pagarlo para que me lo den. Y nos esforzábamos y veíamos y poco a poco íbamos para no buscar estar en deuda con nadie y estar tranquilos y estar en paz. Pero dice, hay una deuda que sí todos debemos de tener. Y esa deuda debe de ser ¿qué? El amarnos unos a otros. Debes de buscar estar en paz. No seas como el impío que toma prestado y no paga. Digo, ¿por qué se lo estoy diciendo ahora? Porque también cuando era más joven, cuando entré a la universidad, yo sin trabajar de nada me dieron créditos, tarjetas de crédito y así, y no tiene ni idea de lo que hice con esas tarjetas, ¿no? Yo no sé por qué te las dan los bancos, pero yo no tenía ingresos y me daban las tarjetas y yo pasaba por aquí, pasaba por allá y me endeudé terriblemente. A tal grado que aún ni siquiera hoy puedo sacar una tarjeta de crédito. La otra vez me ofrecieron una, le dije, bueno, pues a ver, digo, no está de más, ¿no? Para hacer un historial o algo así. No me la dieron. Y dije, bueno, pues estoy pagando las consecuencias, ¿verdad? De mi actuar anterior, pero en Dios podemos cambiar aún eso. Dice, no debáis nada a nadie. Esto es un buen consejo que también debemos de atender. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios y entender que hay muchas cosas que no son tan necesarias como a veces creemos que lo son. Dice, sino el amaros, lo que sí debemos de debernos es que el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Está empezando a enmarcar algo bien importante que nosotros le debemos de dar el valor que es y debemos de dedicarnos, el amor. Y está hablando del amor de Dios, no está hablando del amor de los hombres. ¿Y cuál es la máxima expresión de amor? Cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros pecadores. Habla de un amor que no es egoísta, habla de un amor que es sacrificial, habla de un amor que busca lo bueno para los demás, aún poniendo su propia vida para el beneficio de otros. Ahí nos empezamos a dar cuenta y la Biblia lo enmarca en muchas ocasiones. Vamos a la primera carta a los Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que es esto? ¿Ha estado alguna vez en un lugar donde hay una batería?
acústica, o sea, un instrumento, y de repente llega un niño o llega alguien y dice, está la batería y están ahí los platillos, y empieza a pegarle con todo, y llega un momento en que todos dicen, ya cállate. ¿Le ha pasado alguna vez? Es común que haya una batería y alguien se pone ahí a tocar, ¿no? Y empieza y le pega y todo. Está hablando de eso. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, algo sobrenatural podríamos decir, dice, y no tengo amor, dice, ¿qué vengo a ser? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser ruidoso y no hago beneficio. No bendigo a alguien, aún con eso que pudiera tener de parte de Dios. Dice, vengo a ser como címbalo, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice que nada soy. Y vean, todavía lo lleva aún más. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Aquí está diciendo que hay obras de calamidad que podemos hacer que no pueden siempre estar movidas por el amor verdadero y genuino. A veces hay obras de calamidad que podemos hacer, obras altruistas como hoy se le conoce, ¿no? Que pueden ser para que la gente vea que somos buenos, que pueden ser para que la gente vea que nosotros damos, que pueden ser movidas en un egoísmo. Digo, ¿cuándo ha visto? Bueno, es que no sé si pueda expresarlo así, pero ¿cuándo ha visto a alguien que dé dinero, recursos o lo que sea a personas y que no tenga que salir ahí con el megacheque que ponen, ¿no? Normalmente todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? Quiere dar algo, pero quiere que todos vean. ¿Por qué crees que están esos cheques así? ¿Sí los ha visto? Creo que hasta están más grandes que esto que estoy abriendo con mis manos, ¿no? Y se ve la cantidad ahí impresionante, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y dice, wow. Pero si no hay amor, y si no estamos hablando del amor de Dios, que te haya movido a dar eso, de nada te sirve. Porque el que da con ese corazón, es más, ni siquiera necesita y ni siquiera quiere que las demás personas se enteren de lo que está dando. Es importante, la Biblia por algo enmarca el amor que debemos de dar, ¿no? Y el amor primeramente que debemos de tener, que vamos a ir entendiendo, ¿no? Se pudiese ser la persona más entendida, la persona más sabia, que tuviese toda la fe, que pudiese hacer cantidad de cosas, si no tengo amor, si no tengo el amor de Dios, si no amo primero a Dios con todo mi ser, y si no amo a mi prójimo como a mí mismo, de nada me sirve todas esas obras y todas esas cosas y todos esos dones o talentos que yo pueda tener. Dice, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Y aquí vamos a ver unas cosas. Hemos entendido, la santa ley de Dios no salva a nadie, ¿verdad? ¿O sí? Ya hemos entendido, de hecho hay un texto que es muy claro, dice que la ley de Dios ha venido a ser nuestro ayo, que es eso, nuestro maestro, ¿no? Nuestra guía. ¿Y qué es lo que primeramente nos ha mostrado esa ley? La santidad de Dios y el pecado ¿de quién? Del hombre. Para eso está puesta la ley y nos ha llevado a Cristo, a la necesidad de un Salvador. Entonces entendemos, la santa ley de Dios no salva a nadie, pero no obstante, una persona que ha sido justificada por la fe, es movida y tiene la capacidad hoy, por medio del Espíritu Santo, a hacer lo que Dios demanda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las primeras demandas que nosotros pueden venir a nuestra mente? Vemos ahí los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, los mandamientos que le dio Dios a Moisés para el pueblo.
Eran demandas, eran ordenanzas, mostraba el carácter de Dios, la santidad de Dios. Entendemos esto, la ley no salva a nadie, pero ya una persona que ha sido justificada por fe, por gratitud entonces, y movida y capacitada por el Espíritu Santo, hoy desea y puede hacer la voluntad de Dios. Es por eso dice aquí, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Hoy podemos amar a nuestro prójimo, sí. Pero ¿quiénes son los que realmente pueden amar al prójimo? Los que han recibido el amor de Dios. ¿Y quiénes son esos que han recibido el amor de Dios? Los que han creído, los que han puesto su fe, los que se dicen, los que hoy se les nombra cristianos. Hoy podemos cumplir, hoy podemos cumplir el no matarás más que antes. Vean lo que dice, y justamente el verso 9, Romanos 13:9, retoma la ley de los 10 mandamientos. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier, dice, otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho no está dándolos en orden y no está dando todos los mandamientos, porque su intención no es la de entrar en todo el contenido de cada prohibición, sino él desea enfatizar una verdad bien importante. Todos estos mandamientos que acabamos de leer tienen que ver con la actitud del creyente para con otros hombres, para con otras personas. Y todos los reúne bajo un rubro. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, porque no matarás. ¿A quién se lo haces? Sí, a otra persona, ¿no? No darás falso testimonio. ¿A quién lo haces? A otras personas. No codiciarás. ¿Qué codicias? Lo que tienen otras personas. Por eso dice, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo. Este amarás va directamente con no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque vas a perseverar el carácter sagrado del vínculo matrimonial. No matarás. ¿Qué está diciendo? Si vamos a amar, vamos a ayudar a nuestro prójimo a mantenerse vivo y a mantenerse bien. Vas a amar y por ende no vas a hurtar nada que no te pertenezca, algo que le pertenezca a tu prójimo. Vas a amar y como resultado no vas a codiciar lo que a otro le pertenece, sino te alegrarás de que él lo tiene. ¿Sí estamos entendiendo? Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, ¿vas a cometer adulterio? Pues no. Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a mentir? Pues claro que no. Pero aquí es el problema, ¿no? Estamos hablando del amor de Dios. Porque no es que sí yo amo, pero no, es que no estás amando con el amor de Dios. Porque si amaras con el amor de Dios, con el amor que describe la Biblia, sería un freno. Eso es lo que está diciendo aquí: amarás y por tanto no vas a hurtar cosas de otra persona. Al contrario, ¿no? Si ves que tiene necesidad, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar. Santiago 2:8. Santiago lo enmarca de una forma muy especial. Santiago 2:8. Él le llama ¿cómo? Dice, si en verdad cumplís la ley, ¿qué? Real.
Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, dice, cometéis ¿qué? Pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice, por cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice, se hace culpable de todos. Él lo pone y dice, es la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor, vamos a ver lo que dice el verso 10, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. El amor no daña. El amor beneficia grandemente. Es lo que está diciendo aquí. El amor beneficia grandemente al prójimo, no lo daña. Por eso, en la sabiduría de Dios, cuando le fueron a preguntar a nuestro Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, no es que estuviera invalidando los otros. Lo que está diciendo, si tú entiendes todos los demás los vas a cumplir. Es lo que estaba diciendo. Si tú entiendes el amar a tu prójimo como a ti mismo, si tú entiendes primeramente amar a Dios con todo tu ser, todo lo demás lo vas a poder cumplir, porque el que ama no mata al otro, ¿verdad? Porque el que ama no le roba al otro, porque el que ama no engaña al otro, porque el que ama no codicia lo que tiene el otro, sino se alegra, ¿verdad? ¿O todavía somos de los que nos molestamos, nos enojamos, codiciamos, envidiamos cuando el otro recibe? Eso habla de una situación del corazón. Es el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Y está hablando del amor producido por el Espíritu. Solo este amor es el que es suficientemente poderoso para hacer que una persona quite todos los obstáculos y ame a su prójimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te llama a amar a quien, como lo veíamos semanas anteriores, cuando teníamos el tema de vence al mal con el bien. La Biblia nos llama a que en ese amor de Dios que amemos a quién, a nuestros ¿qué? A nuestros enemigos. Es el amor, te digo, producido por el Espíritu. Solo este amor va a ser lo suficientemente poderoso para quitar todos los obstáculos que haya para amar a nuestro prójimo, aunque esa persona a veces no sea agradable a nosotros. Porque es el amor que habla la Biblia, el que no fácilmente se irrita, el que no lleva cuenta de los males recibidos, el que protege, el que espera. Vamos a leerlo, primera carta a los Corintios 13, vamos a regresar ahí. Primera carta a los Corintios 13 en el verso 4, 13:4. Aquí hay una descripción del amor. ¿Y qué dice? Primera carta a los Corintios 13:4. El amor es ¿qué? Sufrido. ¿Qué te dice el mundo? No sufres nada, ¿no? Dice, es que benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Ve cómo no es el amor que te presentan ahí en el mundo? Es un amor, yo cuando lo llego a ver con los especialistas que luego sacan en la televisión o en las revistas o en el internet, o sea, es un amor plenamente egoísta.
O sea, hoy lo que dicen, no, tú tienes que estar feliz. Si no estás feliz, vota a la persona. No importa que estés casado, tú tienes que estar feliz. Entonces empiezas a buscar una persona que te llene a ti. La Biblia habla muy diferente. Por ejemplo, a los jóvenes se les dice, tú no estés tan enfocado en cuando ya empiezan con lo del novio, el casarse. O sea, es que el problema es que a veces estás más enfocado en qué tanto te puede dar la otra persona, cuando tú lo que te tendrías que estar enfocando en qué tanto tú le puedes dar a la otra persona. Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí ven el contraste que hay? Y hoy puede ser, tal vez para el mundo puede ser difícil de considerar esto, pero cuando nosotros vemos y volteamos, que ahí es donde tenemos que voltear a la cruz de Cristo y a lo que hizo por nosotros, a lo que sufrió y padeció y a lo que nos dio por medio de su sacrificio vicario, es donde podemos entender cómo es posible que no podamos amar de esa forma, ¿no? Si Dios ya nos amó de esa forma. Dice, la próxima semana vamos a ahondar más en esto, pero el verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No voy a ahondar más en ese punto, pero ¿cómo están los tiempos en los que vivimos? ¿Todo es amor? ¿Todo es paz? ¿Todo es felicidad? ¿Puedes salir con todos tus vecinos, llevártela bien? Sales de tu casa el domingo en la mañana y dices, adiós vecinos, y siempre hay problemas, ¿verdad? O nosotros luego estamos ahí, y me acuerdo la semana me dice Tania, se ven, es que creo que otra vez los vecinos están ahí agarrando, porque llega a pasar mucho. Digo, y te estoy hablando de algo muy, muy cotidiano, ¿no? Que todos vivimos. Si lo empezamos a magnificar, bueno, nos damos cuenta de la terrible realidad en la que se vive. Y te lo digo, o sea, si hay algo que, una de las más terribles enseñanzas que hay es con respecto al amor. Porque digo, siempre te vas a encontrar que el amor del mundo te va a decir egoísmo, siempre va a estar plasmado, siempre va a estar enriquecido, lleno de egoísmo. No, tú ve por ti. Y Dios te dice, no, tú ve por el otro. Eso es verdad. ¿O no lo has oído? Soy el único que lo escuché. Tú ve por ti primero, tú ve por tus cosas. Y Dios te dice, tú ve por el otro. Pero ¿cuál es el punto donde puede funcionar esto en plenitud? Cuando, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio, los dos se entienden. Si los dos entienden esto, yo tengo que ver por ella. Y ella entiende eso, yo tengo que ver por él, pues ¿dónde va a haber conflicto? Ahora, aquí hay muchos que lo están escuchando y que Dios nos está mostrando cómo es ese amor. Entonces, para los que estamos siendo alumbrados por el mensaje de Dios, no podemos decir que no sabemos. Lo que viene siempre cuando Dios nos alumbra son dos cosas. Una es reconocimiento, creer en el mensaje, entender que es pleno, que es verdad, que es justo, que es bueno, que es algo bien importante.
Y es creerlo y empezarlo a vivir, o el otro es rechazar. Rechazar el mensaje. Decir, no, es que sí, yo ya le he sufrido. No, pero usted no sabe lo que él me hace sufrir. O sea, ¿cómo? ¿No guarda las cosas? No, pues que si fueran 5 las que me hace, pues se lo creería que es posible, ¿no? Pero ya me he hecho tantas que aunque yo quiera no las puedo olvidar, ¿no? Y llegado al punto donde empiezas a gozar de la injusticia. No obstante, que no te alegras de cuando alguien más es bendecido, te llegas a alegrar cuando cae. ¿Por qué? Porque prefieres que esa persona esté caída a que tenga. Sí, no, yo sé que tal vez no es lo que dicen, pero prefiero que esté ahí. Porque si tiene, ¿por qué él tiene y por qué yo no? Digo, sufrir. ¿Cuál es uno de los puntos más importantes en nuestro tiempo? Nadie quiere sufrir nada. Yo te lo he dicho, está ahí en todos lados. Tu prepa en 3 meses. Entonces tú dices, a ver, espérate. Si la tomo normal, hacer 3 años, ¿no? Digo, hay veces que es posible, no estoy abarcando todas las cosas. Aquí lo que estoy hablando es de lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, cuando tú dices, no, o sea, estar 3 años, levantarme temprano, tener que ir a hacer tareas con los maestros, y luego que me toque un maestro que no sé qué, que no me cae bien, que ya lo vi, que ya me dijeron, y luego que pase esto, y luego no, los gastos y esto, no quieres sufrir. Rápido, ¿no? Un examen, hay unos que yo he visto, ¿no? En un examen. Y así igual la carrera, ¿verdad? Y así igual cualquier cantidad de cosas. Bueno, ahorita que aquí están promoviendo en un estado un matrimonio que dure ¿cuánto? ¿2 años? 3 años. Con posibilidad de extenderse a 5, creo, leí por ahí. Pues, ¿por qué sufrir más? No, o sea, afirmarle ahí que me digan para toda la vida qué les pasa. No, rápido. Si no me funciona, si no me sirve, es más, ya ni siquiera va a tener que hacer el esfuerzo, solamente voy y no lo renuevo, ¿no? Como si fuera a renovar el plan de Total Play, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Qué leíamos en un principio? No debas nada a nadie, pero si hay una deuda que no vamos a poder pagar inmediatamente porque va a estar ahí presente en un buen sentido, está hablando, ¿no? ¿Y cuál es esta deuda? El amar al prójimo, y así hemos cumplido la ley. Recuerda, se le acercaban a nuestro Señor y le decían, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él les dijo, ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el amar se me estaba pasando. El amar, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabe qué significa? ¿Sí sabe o no? Es que alguna vez vi una predicación que decía, esto está rarísimo. Porque él empieza a tomar este texto, ¿no? Pero él empieza a hablar de que primero te tiene que amar a uno mismo. Es que primero y empieza a darle el énfasis y el enfoque, no, primero te tienes que amar. Y yo no estoy diciendo que no, pero eso es de lo más fácil. Tú te amas, a menos de que ya empiece a haber un problema en ti, ¿no? Y tú te amas a tal grado que te soportas tus propias cosas mucho más que las de los otros. ¿Sí o no? Si tú haces algo malo, ¿qué dices? Que me perdonen. ¿Quién no es culpable? Sí te toleras, ¿verdad? Sí puedes vivir contigo mismo, ¿verdad? Por eso está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, así como tú te toleras a ti mismo.
como tú te soportas, como tú dices, no, es que no pasa nada y te soportas tantas y tantas cosas, está diciendo de la misma forma. Tienes que soportar y tolerar y esperar para con los otros. Yo no veo tanto problema. Digo, habrá una persona que tal vez tenga situaciones así, pero en general yo veo todo lo contrario. Yo veo que nos amamos más de lo que debemos muchas veces. Tanto así que decimos, no quiero sufrir, ¿verdad? No quiero sufrir porque yo soy muy importante, ¿no? Entonces, digo, es terrible, ¿no? Cómo podemos empezar a torcer. Pero lo que está diciendo ahí, cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es así como tú te toleras, así como tú pasas tus propias faltas muchas veces, así como las minimizas, así deberías hacer con los demás. Porque cuando tú haces algo a alguien lo minimizas, pero cuando alguien te hace algo a ti que haces lo maximizas, como si hubiera sido la peor situación que te hayan hecho, ¿no? Fíjese, no es que me mintió y ya después sale, no, pero es que tú también le mentiste. Ah, no, pero es que yo le mentí por otra cosa. No, ¿cómo crees? O sea, tú sí quieres que te perdonen, pero tú no quieres perdonar. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mensaje sencillo, fácil de hablar, ¿verdad? Hasta me lo eché rapidísimo. Fácil de entender, ¿le entendió? No hay que sacar el griego, ni el arameo, ni... Pero ¿dónde está aquí la situación difícil? El vivirlo y el aplicarlo. El amar a otro, el dejar de pensar en uno mismo. Si no vas a adulterar porque amas a tu esposa con el amor de Dios, no vas a matar porque amas a tu prójimo y amas su vida. Así como tú cuidas y amas tu vida y la proteges, tienes que hacer lo mismo con los otros. No vas a dar, ¿te gusta que te mientan? ¿A quién le gusta que le mientan? Pero si te gusta mentir, entonces... Pues no, ¿verdad? ¿No codiciarás? ¿Te gusta tener? Sí, es bueno tener, ¿no? También te debe de gustar que otros tengan. Y cualquier, dice, otro mandamiento, sentencia, se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo, sino que hace todo lo contrario, le hace bien, lo bendice. En esta expresión, el amor no hace mal al prójimo, se le conoce como litote. Es una expresión muchas veces que encontramos en la Escritura, que contrapone un pensamiento y maximiza lo contrario. Es decir, al amor no hace mal al prójimo. ¿Qué está diciendo? El amor va a hacer todavía mucho más para el otro. Es cuando te digo, no nada más es no le robes, sino que te lleva, si le falta, dale. Eso es lo que nos está diciendo aquí. No le mientas, háblale con la verdad siempre y guarda la verdad en tu vida. No codicies, alégrate. Y si puedes si puedes bendecirlo, bendícelo con más. Te maximiza el otro lado, es lo que está haciendo la Escritura. No nada más es no robar, sino pues aprender a bendecir a otro con lo que tienes. Digo, quise detenerlo ahí porque en próximos versos quisiera hablar un poco más de que entendiéramos en qué tiempos estamos y qué es lo que tenemos que hacer. No podemos estar ajenos a lo que nos rodea, a lo que sucede en el mundo. Pero siempre, por encima de todas las cosas, la ley del amor. Esa es la que debe de prevalecer en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Tú nos has amado, Señor. Y por eso podemos amarte a ti. Y más aún podemos amar a nuestro prójimo.
Tú nos has dado una ley, una regla, la ley real, una regla de oro que va por encima de todas las formas, ideas, conceptos, entendimientos de los hombres, que es la ley del amor. Y del amor, como lo veíamos, que el Espíritu produce en nosotros. Nosotros debemos aprender a vivir en esa ley, vivir nuestra vida bajo esa ley. Si algo hemos de deber, es el amar a otros como a nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos que tú estés con nosotros, que no nos desampares, que guardes nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que tú nos enseñes cada día a ser más como nuestro Señor Jesús. Pues Él no se aferró a nada y se entregó. Él le decía a sus discípulos, así como me han visto que yo he hecho a ustedes y los sirvió, así ustedes tienen que servir a otros. Pedimos que tú trabajes, te rogamos en nuestro corazón, para que pueda ir menguando, disminuyendo el egoísmo, la vanagloria de la vida, el atesorar riquezas, el poner por Dios a las riquezas o cualquier otra cosa, que todo eso vaya cayendo y que aprendamos a amar primeramente a ti, Señor, por sobre todo, y amar a los otros, y mayormente a los que son nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú hablas a nuestras vidas, tu palabra viene y es gran bendición a nosotros. Gracias te damos por ello en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.